Albert Einstein ocupa un lugar único en la física moderna. Ha transformado nuestra visión del mundo. Inventor de la teoría de la relatividad, es también el padre de la cosmología moderna en el origen del Big Bang, por el cual conseguirán el Nobel Arno Penzias y Robert Wilson. Einstein o la relatividad. Cuando Albert Einstein termina sus estudios en 1900, la física que ha aprendido en la universidad parece estar prácticamente consolidada. Mientras el siglo XX ha conocido unos avances prodigiosos, las leyes fundamentales de la física no han variado desde hace 2 siglos. Sin embargo, hay una profunda fisura en el hermoso edificio de la física clásica. Por un lado, la mecánica describe el mundo de los objetos y de la materia. Por el otro, el electromagnetismo describe el de la luz. Pero estos dos conjuntos de leyes no llegan a conciliarse. Es un callejón sin salida. Einstein encontrará la salida y le devolverá a la física su unidad perdida, abordando el problema en su dimensión filosófica. Quiero saber cómo ha creado Dios el universo. No me interesa tal o cual fenómeno, o el espectro de tal o cual elemento. Yo quiero descubrir qué piensa Dios. Todo lo demás no es más que detalle. Albert Einstein nace en Alemania, en una familia judía no practicante en 1879, el año en que Edison inventa la bombilla eléctrica. Hermann Einstein, su padre, pronto creará en Múnich con su hermano una pequeña empresa de equipos eléctricos, esperando sacar partido del auge de la electrificación de los años 1880. Quizá por ello Albert se apasionará por la electricidad toda su vida. Desde su más tierna infancia manifiesta una gran curiosidad. A los 5 años, el misterioso comportamiento de la aguja de una brújula, que parece obedecer a una fuerza invisible, le produce una profunda impresión. También aspirará muy pronto a un ideal elevado. Desarrolla un fervor religioso que asombra a sus padres. A los 12 años, le regalan un manual de geometría que devorará de un tirón. Comprende entonces que la ciencia puede abrirle nuevos horizontes. Empezaba a darme cuenta de que más allá de este pequeño mundo hay un universo gigantesco que existe con independencia de nosotros y que se rige ante nosotros como un gran y eterno enigma. La contemplación de este universo me fascinó y encontré en ella la esperanza de una verdadera liberación. En los libros de matemáticas y de divulgación científica descubre el mundo de la física clásica, el de Newton y Galileo. Esta visión del mundo obedece al sentido común. El tiempo es siempre el mismo por todas partes, y en el espacio las distancias se miden siempre de la misma manera. Para localizar los objetos en el universo, se imagina una referencia, una trama fija e inmóvil que se extiende hasta el infinito. El tiempo y el espacio, recortados en pequeños fragmentos iguales, permiten a las leyes de la mecánica describir con mayor sencillez el conjunto de los acontecimientos. El tiempo absoluto, verdadero y matemático, fluye uniformemente y se llama duración. El espacio absoluto permanece siempre inmóvil y parecido a sí mismo. Con los descubrimientos de Einstein, todo esto cambiará radicalmente. A los 15 años, su padre, cuyos negocios van mal, decide trasladarse a Italia con toda la familia, a excepción de Albert, que se quedará en Alemania para terminar sus estudios secundarios. Pero mientras el estudio de las matemáticas y la física le apasionan, el sistema escolar prusiano, por el contrario, no le conviene en absoluto. La disciplina casi militar y las lecciones aprendidas de memoria le repugnan. En realidad, es un verdadero milagro que los métodos modernos de enseñanza no hayan conseguido todavía ahogar por completo la sana curiosidad y la investigación, puesto que es una planta extremadamente frágil que, aunque necesitada de apoyo, reclama sobre todo libertad, sin la cual perece inevitablemente. Pronto conseguirá un certificado médico que le permite abandonar el instituto y reunirse con su familia. Los meses que pasa en Italia le dejarán un recuerdo deslumbrante, pero su padre se inquieta por su futuro. Insiste en que Albert reemprenda sus estudios. Como no ha conseguido su diploma secundario, no puede entrar en la universidad alemana. Elige entonces la Escuela Politécnica de Zúrich, que le admite por oposición en 1896. Al alba del siglo XX, Zúrich es una apacible aldea donde se han refugiado los revolucionarios perseguidos por la policía política de sus países.
En sus calles se cruza uno con Lenin o Trotsky y en las terrazas de los cafés solo se discute de una cosa: la revolución venidera. Einstein traba amistad con numerosos jóvenes de ideas radicales, entre ellos Friedrich Adler, hijo de uno de los fundadores del Partido Socialista Austríaco. Juntos discuten las ideas de Marx y de otro filósofo que también es físico, Ernst Mach. Mach rechaza todas las ideas preconcebidas sobre el universo y quiere volver a situar la experiencia, es decir, lo que es observable y puede medirse, en el centro del pensamiento científico. Critica especialmente las nociones newtonianas de espacio y tiempo absolutos. Según la teoría de Newton, cuando uno se encuentra en un tío vivo, lo que siente es un movimiento absoluto en relación con el universo. Mach, por su parte, se pregunta, ¿sería la misma impresión de movimiento si el tío vivo estuviera fijo y el universo girara a su alrededor? Einstein queda seducido por este relativismo que vuelve a cuestionar los puntos de vista habituales. Friedrich Adler abandonará la ciencia por la lucha política. En 1916 asesina al primer ministro austríaco. Einstein, por su parte, sueña con otra clase de revolución. En la escuela politécnica quiere comprobar por sí mismo todo lo que le enseñan. Se salta las clases de mates para trabajar en el laboratorio. Solo gracias a la ayuda de Marcel Grossman, un camarada que le pasa sus apuntes de matemáticas, conseguirá obtener su diploma en el año 1900. Tiene 21 años. Pero tras finalizar sus estudios, nadie le ofrece la plaza de asistente que sus brillantes resultados le hacían esperar. Incluso en Suiza, su espíritu independiente le impide integrarse en las instituciones universitarias. En 1902, en Berna, entra en el Instituto de las Patentes como ingeniero de segunda clase. Los misterios del universo tendrán que esperar un poco. Poco tiempo después, contrae matrimonio con su compañera de estudios Mileva Maric, también física, que comparte su pasión por las ciencias. Pero Einstein no está interesado en la vida de familia y deja las preocupaciones domésticas a Mileva. Se consagra por completo a sus especulaciones científicas. Ya que no le aceptan en la academia, él creará su propia academia. Será la Academia Olimpia, cuyos 3 miembros se reúnen en su dormitorio. Su objetivo es ambicioso: fundar la ciencia física sobre una nueva base. Einstein se preocupa particularmente por la fisura cada vez más ancha entre el mundo de la materia y el de la luz. En su tentativa para conciliar estos dos conjuntos de leyes, se interesa por el principio de relatividad de Galileo. La palabra relatividad no ha sido inventada por Einstein. Según este principio, un observador encerrado en una habitación sin ventana no tiene ningún medio de saber si se encuentra parado o en movimiento, siempre que se desplace en línea recta y con una velocidad constante. Así pues, en un avión, durante la fase de crucero, las tazas y los platos están quietos en las mesas. El camarero puede servir el té sin derramarlo. Los pasajeros solo se darán cuenta de que el avión vuela y se desplaza si miran por la ventanilla. En un tren, lo que se nota es el cambio de velocidad, la disminución o la aceleración de la velocidad. Einstein se hace preguntas. Considera que el principio de relatividad, que según Galileo se aplica a todos los cuerpos en movimiento, debería aplicarse también a la luz. Pero esto contradice la teoría vigente en aquella época, la teoría del éter. Se considera entonces que la luz, que es una onda, necesita de un medio para propagarse. Como las ondas en la superficie del agua. Nadie ha conseguido detectar este medio impalpable y omnipresente, pero los científicos ya le han dado un nombre científico: el éter luminiscente. Según esta hipótesis, solamente un observador inmóvil en relación con el éter puede medir la velocidad real de la luz, igual en todas las direcciones. En cambio, un observador en movimiento a través del éter mediría una velocidad mayor en un sentido y menor en el otro. Por lo tanto, podría deducir su propia velocidad sin mirar al exterior, violando así el principio de relatividad. A partir de 1885, Michelson y Morlet han intentado medir este efecto sirviéndose del movimiento de la Tierra. A pesar de una precisión cada vez mayor de sus mediciones, su experimento ha fracasado. La velocidad de la luz observada desde la Tierra sigue siendo la misma en todas las direcciones. Y sin embargo, la Tierra no está inmóvil.
Los científicos de la época se tiran de los pelos o prefieren ignorar estos extraños resultados. Einstein, por el contrario, opta por aceptar los datos experimentales y deducir sus consecuencias. ¿Qué sucede cuando dos observadores, uno de ellos fijo y el otro en movimiento, intentan medir la velocidad de la luz? Al parecer, el que avanza hacia la fuente luminosa observa que la luz recorre mayor distancia en el mismo intervalo de tiempo. Sin embargo, el experimento de Michelson ha demostrado que la velocidad de la luz era constante para todos los observadores. Si las velocidades son idénticas, mientras que las distancias recorridas por la luz son distintas, solo queda una hipótesis. El tiempo pasa más deprisa para el observador que avanza. Contradiciendo el sentido común, el tiempo no transcurre igual para todos los observadores. Einstein desarrolla su teoría de la relatividad en un célebre artículo publicado en 1905. Pocos meses más tarde, sacará una asombrosa conclusión de sus trabajos. Demuestra que masa y energía son manifestaciones distintas de la misma cosa. Es lo que expresa la célebre fórmula E es igual a m por c al cuadrado. Cada masa, por pequeña que sea, contiene una enorme reserva de energía que puede expresarse principalmente bajo forma de luz. La idea de la relatividad consigue realizar la hazaña de reconciliar las dos ramas de la física, pero derrumba a la vez unos conceptos tan familiares que pasan directamente del campo de la ciencia al de las ideas. Y Einstein lo sabe. La validez de la teoría de la relatividad no está limitada a un solo campo de la física. Forma un cuadro más general que abarca todos los fenómenos de la naturaleza. Los progresistas aplauden mientras que los conservadores protestan. Pretenden eliminar las teorías mejor comprobadas en favor de unas ensoñaciones fantásticas acerca del universo. Pero sean cuales sean las polémicas, resultará difícil negar la relevancia de los trabajos de Einstein. Poco a poco, su reputación se extiende por los círculos científicos del mundo entero. En 1909 obtiene por fin una cátedra de profesor, primero en Berna, luego en Praga y finalmente en Zúrich. En Berlín, Max Planck, el gran físico alemán, ha tomado partido a favor de las nuevas ideas. Si se confirma su teoría, como así lo espero, Einstein será considerado como el Copérnico del siglo XX. En 1913, Einstein tiene 34 años y el Instituto Kaiser Wilhelm extiende una verdadera alfombra roja para hacerle volver a Alemania. Dinero, honores, libertad de investigación, nada es demasiado bueno para el nuevo Copérnico. Einstein duda. Teme a las instituciones prusianas de las que había huido en el pasado, pero Berlín es uno de los centros más activos del pensamiento científico contemporáneo. Necesita esta emulación y acepta. En 1914 estalla la guerra y Alemania se moviliza en todos los frentes. Científicos e intelectuales deben colaborar para demostrar la superioridad de su cultura nacional. Einstein, que ha conservado la nacionalidad suiza obtenida en Zúrich, se mantiene al margen de estas demostraciones patrióticas y se levanta contra las pasiones nacionalistas. Violentamente hostil al militarismo alemán, da la espalda al esfuerzo bélico en el cual participan sus colegas físicos y sigue dedicándose a sus reflexiones sobre la relatividad. Querría generalizar su teoría para que también pudiera aplicarse a la fuerza de la gravitación. En la concepción newtoniana de la gravitación hay algo que le preocupa. Para desplazar un objeto pesado, debe ejercerse mayor esfuerzo que para desplazar un objeto ligero. Si la gravedad fuera una fuerza ordinaria, como una simple patada, comunicaría gran velocidad a un objeto ligero, como un globo, y una velocidad más reducida a un objeto pesado, como un yunque. Sin embargo, desde Galileo se sabe que en el vacío todos los objetos caen a la misma velocidad. La gravedad es por lo tanto una fuerza extraña que varía según el objeto al que se aplica. Actúa menos sobre un objeto ligero que sobre un objeto pesado para darle a ambos la misma velocidad. Para resolver esta aparente paradoja, Einstein comprende que tendrá que transformar la concepción tradicional del espacio. Pero cuanto más avanza, más complicada se convierte la traducción matemática de sus ideas. En toda mi vida no me había sentido tan atormentado.
Al lado de este problema, la relatividad restringida no era más que un juego de niños. Una vez más, será Marcel Grossmann, su viejo amigo, quien acuda en su ayuda. Le orienta hacia las geometrías no euclidianas que describen espacios curvos como la superficie de una esfera. El artículo sobre la relatividad general, publicado en 1915, causa una nueva conmoción. Después del tiempo, le toca ahora al espacio sufrir una revisión radical. La gravedad ya no es la fuerza misteriosa imaginada por Newton, sino el resultado de una curvatura del espacio. Y esta curvatura está provocada por la materia. Cuanto más grande es la masa de un objeto, como por ejemplo un planeta, más curvará dicho objeto el espacio a su alrededor. Los planetas ya no giran alrededor del Sol porque éste les atrae, sino porque siguen una trayectoria rectilínea en un espacio curvado por la masa del Sol. Einstein termina su artículo con una predicción. En su región del cielo, el Sol debería desviar la trayectoria de los rayos luminosos procedentes de las estrellas. Estas, cerca del Sol, deberían parecer ligeramente desplazadas en relación con su posición habitual. Un fenómeno que debería poder observarse durante un eclipse total. La guerra mundial impide que se lleve a cabo la primera observación, pero una expedición al Golfo de Guinea, dirigida por Arthur Eddington, consigue fotografiar el eclipse de Sol de 1919. Las mediciones confirman triunfalmente la predicción de Einstein. De la noche a la mañana, Einstein se convierte en una leyenda viva. Para algunos ha revolucionado la ciencia, para otros es un enfermo. Quizás la guerra y la explosión bolchevique sean las señales visibles de algún desorden mental profundo. El mismo espíritu de inquietud ha invadido la ciencia. En las gacetas del mundo entero solo se habla de relatividad, y esta celebridad repentina molesta profundamente a Einstein. En 1922 se encuentra en Japón cuando recibe la noticia de que se le ha concedido el Nobel por el conjunto de su obra y particularmente sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico. La relatividad, todavía demasiado polémica, ni siquiera se menciona. Según la relatividad general, el universo no es infinito, es curvo, parecido a la superficie de una esfera, finito y sin embargo sin límites, sin bordes. Partiendo hacia el cosmos y viajando en línea recta durante varios miles de millones de años, acabaríamos regresando al punto de partida, como en la superficie de una esfera. Estos resultados, publicados por Einstein en 1917, son el acta de nacimiento de la cosmología moderna. Einstein, que detesta los parámetros arbitrarios, ha introducido sin embargo uno en sus ecuaciones, una constante cosmológica que impide que la curvatura del universo varíe con el tiempo. Einstein ha decidido emplear este artificio porque el universo, tal como aparece entonces a los astrónomos, es perfectamente estable. En aquella época, el universo todavía se asimilaba a la Vía Láctea y se discutían sus dimensiones, situándolas entre 10.000 y 30.000 años luz. Solo a principios de los años 20, el astrónomo Edwin Abell demuestra la existencia de otras galaxias en el exterior de la Vía Láctea. De repente el universo cambia de escala. En 1925, un canónigo belga llamado Georges Lemaitre estudia en Cambridge bajo la dirección de Arthur Eddington, el hombre que había confirmado la relatividad general durante el eclipse de 1919. Más tarde, convertido en profesor de astronomía, publica un artículo en una pequeña revista belga. Piensa que el universo está en expansión, que todas las galaxias se van alejando unas de otras. Incluso va más lejos. Si se alejan, esto significa que en algún momento deben haber estado reunidos en algún punto. A este punto, en el origen del universo, lo llamará el átomo primitivo. Pero nadie cree en un principio del universo descubierto en Bélgica por un canónigo. El artículo de Georges Lemaitre pasa totalmente desapercibido. Durante este tiempo, Abell sigue con sus observaciones sobre las galaxias lejanas. En 1929 publica los resultados de 10 años de trabajo. Casi todas las galaxias parecen alejarse de nosotros. Formula una ley que lleva su nombre. Cuanto más alejados están los objetos estelares observados, mayor es su velocidad en relación con nosotros. El universo está en expansión. La noticia causa sensación. Lemaitre tenía razón. El universo ha tenido un principio.
Se habla de una gran explosión inicial a la cual se le da el nombre de Big Bang. Cuando se entera de estos resultados, Einstein se siente contrariado. Hubiera podido prever todo esto 10 años atrás si hubiera aceptado todas las implicaciones de su propia teoría. Más tarde juzgará esta timidez tan poco habitual en él como el error más grande de mi vida. Después de la guerra, la historia continuará al otro lado del Atlántico. George Gamow, un físico ruso emigrado a los Estados Unidos, trabaja sobre la nucleosíntesis, es decir, la formación de los núcleos atómicos que constituyen la materia. Imagina que unos años después del Big Bang, el universo es una sopa primitiva compuesta de radiación y partículas. En esta sopa, en la que apenas se distingue la luz y la materia, una sucesión de reacciones nucleares culmina con la formación progresiva de los átomos que constituyen el mundo actual. Alfer y Armand, dos jóvenes colegas de Gamow, sacan una curiosa conclusión de sus trabajos. Cuando materia y luz se separaron, unos 300.000 años después del Big Bang, la materia por su lado empezó a evolucionar formando galaxias, estrellas y planetas. ¿Pero y la luz? La luz ha debido continuar su propio camino, perdiendo poco a poco su energía. Por pura lógica, debería quedar algún vestigio de esta luz, una radiación fósil, testigo de la explosión original del universo. Y esta radiación debería poder captarse con unos instrumentos suficientemente sensibles. Bonita idea, pero los medios de observación que permitirían confirmarla todavía no existen. Queda pues enterrada durante más de 20 años hasta que dos jóvenes ingenieros, Arno Penzias y Robert Wilson, captan una extraña radiación. En los años 60, los laboratorios Bell, filial de la compañía telefónica, utilizan esta antena para recibir las señales de radio repercutidas por los satélites artificiales Telstar. Pero la antena, que tiene una sensibilidad excepcional para aquella época, también puede servir de radiotelescopio. Arno Penzias y Robert Wilson comparten un puesto de astrónomo para dicho telescopio. Uno de nuestros objetivos era medir el halo de la galaxia. Así, intentando conseguir datos, habíamos utilizado una frecuencia en la que no debíamos detectar el halo. En cierto sentido, estábamos realizando un experimento de contraste, como si buscáramos el halo partiendo de una medición cero. Nunca encontramos el cero. Arno y yo estábamos preocupados. Siempre medíamos 3 grados de más en nuestra antena. Eso debía ser el efecto físico de algo. Siguen con su trabajo. Comprueban los circuitos electrónicos, expulsan a una pareja de palomas que había anidado en la antena, la desmontan y limpian de arriba a abajo. Pero no sirve de nada. El ruido de fondo desesperante persiste. Como último recurso, plantean el problema al equipo de Robert Dicke, un cosmólogo de Princeton que es un gran partidario del Big Bang. No tardan en identificar el ruido inoportuno. Es la famosa radiación fósil, testigo de los principios del universo. Penzias y Wilson, asombrados por su buena suerte, reciben el premio Nobel en 1978. Hoy en día sabemos que el universo no es ni inmutable ni siquiera inmóvil, como se creía todavía a principios del siglo XX. Sus elementos constitutivos nacen y mueren. El universo entero evoluciona. Einstein no vivirá para ver confirmada la teoría del Big Bang. Muere en 1955, sin haber descubierto del todo cómo ha creado Dios el universo. Hacia el final de su vida, acepta finalmente redactar una nota biográfica. No habla en ella de ningún hecho de su vida privada, solo de las leyes de la naturaleza. Visiblemente encantado con su jugarreta, concluye con estas palabras. ¿Pero es esto una verdadera nota necrológica?, se preguntará quizás el lector sorprendido. Me gustaría poder responder, sí, en lo esencial, ya que lo que define a un hombre como yo es lo que piensa y cómo lo piensa, y no lo que hace o lo que siente. Albert Einstein vivió aquí.